Imagínate que estamos trabajando con un sistema de videojuegos. En este caso tenemos modelado el objeto videojuego de la siguiente manera. Tenemos el nombre, el precio, la consola a la que pertenece el videojuego, los reviews, el sitio oficial, si el videojuego está en descuento y el total de ventas de cada videojuego. En este caso tenemos una lista de reviews. El review es otro objeto que tiene el comentario y la calificación que cada usuario le da al videojuego. Dicho esto, imagínate que obtenemos los videojuegos a través de una base de datos o a través de una API y nos regresa la siguiente información, una lista de videojuegos. Esta lista de videojuegos nos van a pedir hacer diferentes operaciones con ella. Por ejemplo, imagínate que nos piden filtrar por todos estos videojuegos que tengan un total de ventas mayor a 10. Entonces nos interesa el campo total sold, total de ventas. En este caso son los que tengan mayor a 10. Posteriormente nos piden eliminar los repetidos. Como puedes ver, tenemos algunos objetos repetidos. Y nos piden únicamente imprimir el nombre en mayúsculas. Si queremos hacer esto con programación tradicional, lo haríamos de la siguiente manera. Primero, tendríamos que crear un for para recorrer la lista de videojuegos, hacer la condición de no repetidos, la condición de que sea mayor a 10, crear una nueva lista, agregar el nombre únicamente y posteriormente imprimir el nombre en mayúsculas. Vamos a levantar esto para ver qué es lo que nos imprime. Y bueno, como puedes ver, aquí nos imprimió todos los videojuegos sin repetir en mayúscula. Pero esto lo podemos simplificar mucho más con expresiones lambda y hacer mucho más intuitivo. Vamos a ver el ejemplo. En este caso tenemos aquí lo mismo, pero con expresiones lambda. Vamos a levantar y vamos a ver que es el mismo resultado exactamente. Pero como puedes ver, el código es mucho más sencillo y mucho más intuitivo. Primero que nada, convertimos esta lista de videojuegos a un stream. Este stream le quitamos los repetidos, hacemos una operación de filtrado con una expresión lambda para todos los videojuegos que tengan un total de ventas mayor a 10. Hacemos una transformación del dato para extraer el nombre en mayúsculas y por último tenemos un método referenciado que es un tipo de expresión lambda para imprimir los videojuegos. Como puedes ver, fue muchísimo más sencillo, pero vamos a hacer una operación aún más complicada. Imagínate que nos pueden filtrar todos estos videojuegos por consolas. Podemos ver que este videojuego pertenece a la consola Xbox, este videojuego pertenece a la consola PlayStation, este videojuego pertenece a la consola Nintendo, a la PC, a dispositivos móviles. Entonces nos piden agrupar solamente cada videojuego por cada consola y sacar el promedio de ventas, o sea, todo el promedio de ventas de los videojuegos de Xbox, los videojuegos de PlayStation, de Nintendo y así sucesivamente. Entonces esta operación es un poquito más compleja. Si la hacemos sin las operaciones lambdas tendríamos algo así. Tendríamos que tener una estructura de datos tipo mapa para dividir por consola y el promedio de ventas. Después tendríamos que recorrer la consola, la lista de consolas, y por cada lista de consolas tendríamos que empezar a agrupar y hacer un for dentro de un for. Esto es una operación bastante costosa y tendríamos que llevar nuestros contadores y los incrementando en base a la condición de cada consola. Como puedes ver, es un poco difícil de entender este código. Vamos a imprimir el resultado y bueno, aquí tenemos el promedio de móviles, el promedio de Xbox, el promedio de PlayStation y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer con expresiones lambda mucho más sencillo. Checa cómo es el código. Este mismo código lo podemos hacer con streams y expresiones lambda de la siguiente manera, mucho más limpio y mucho más intuitivo. En este caso estamos igual creando un stream y estamos haciendo dos operaciones, una agrupación por videojuego y estamos sumarizando el resultado. Como puedes ver, aquí tenemos una expresión lambda de tipo de referencia de métodos, de hecho son dos. Entonces aquí a través de esta implementación de las interfaces funcionales obtenemos la agrupación de videojuego y el promedio. Vamos a levantar y podemos ver que el resultado es el mismo. Por ejemplo, tenemos que PlayStation tiene un promedio de 28. Podemos ver que en este caso móviles, por ejemplo, tiene un promedio de ventas del 0.3. Los resultados son exactamente los mismos, pero no solo eso, como puedes ver nos da el contador, cuántos videojuegos tenemos por consola, la sumarización, el mínimo, el promedio y el máximo. Entonces, como puedes ver, es muy útil. Ahora no nos limitemos a esto, vamos un poquito más allá. Imagínate que estamos trabajando con esta misma lista de videojuegos, pero en vez de llegarnos únicamente 10 videojuegos, nos llegan 10.000 videojuegos y necesitamos optimizar esto. Entonces nos piden utilizar concurrencia, o sea, trabajar con hilos. Para trabajar con hilos sin expresiones lambda, lo que tendríamos que hacer sería crear un pool de threads, que sería este. Tendríamos que hacer sobreescribir la interfaz runnable en este caso. En este caso estamos haciendo la impresión de todos los videojuegos.
Entonces tenemos que crear un executor service y sobreescribir la interfaz runnable, y vamos a levantar esto para ver qué es lo que imprime. En este caso nos imprime, esto es el nombre del thread, el pool 1, thread 2 y el nombre del videojuego. Ahora, si queremos hacer esto con stream es muchísimo más sencillo y nos ahorra bastante trabajo. Podemos ver que esta es la implementación con streams. Únicamente tenemos que llamar al método parallelStream y automáticamente por debajo se crea el pool de threads. Vamos a levantar y vamos a ver qué nos imprime. Como puedes ver, nos imprime aquí el pool de threads y el nombre del videojuego, y únicamente lo que hicimos fue llamar al videojuego parallelStreams, metimos nuestra expresión lambda y listo, no hay más trabajo que esto. Como puedes ver, las expresiones lambda son bastante útiles y bueno, y me gustaría invitarte a que tomes mi curso Programación Funcional, Expresiones Lambda y Strings en Java. Este es un curso que he creado a lo largo de este año, donde me encargo de explicar a detalle todo lo que necesitas saber para ser un experto en programación funcional con Java. Te voy a dar rápidamente el temario. En el temario tenemos una introducción. Vamos a descargar el proyecto, explicar el proyecto con el cual vamos a estar trabajando. Vamos a ver todos los fundamentos que necesitamos, por ejemplo, qué son las interfaces, qué es la programación genérica, qué son las clases anónimas. Vamos a tener un cuestionario. Vamos a ver qué son las expresiones lambda a detalle, la introducción a las expresiones lambda. Vamos a crear una expresión lambda sencilla, una expresión lambda genérica. Vamos a hacer un ciclo for con expresiones lambda. Vamos a analizar el scope de las expresiones lambda y vamos a tener su respectivo cuestionario. Después vamos a ver los 4 tipos de referencias a métodos que existen: la referencia por objeto, la referencia por método estático, por constructor y arbitraria. Después vamos a analizar a detalle todas las interfaces funcionales que nos propone el JDK. Esto se encuentra en el paquete Java Util Function. Esto es muy importante conocerlo porque muchos frameworks, o de hecho todos los frameworks que usan programación funcional y expresiones lambda, trabajan con este paquete. Después vamos a ver aplicaciones reales de las expresiones lambda. Vamos a leer un fichero con pura expresión lambda, vamos a trabajar con concurrencia, vamos a crear un patrón de diseño strategy y vamos a ordenar una lista. Todo con expresiones lambda. Después, ya que sepamos bien lo que es una expresión lambda, vamos a conocer los streams a profundidad. Esta sección es la más larga del curso y en esta sección lo que hacemos es analizar todos los operadores de los streams. Después vamos a tener un ejercicio o un examen 100% práctico y después le vamos a dar solución. Después vamos a ver los que son los collectors, que nos sirven para hacer las agrupaciones. Vamos a ver cómo convertir un string en diferentes estructuras de datos. Vamos a ver cómo hacer particiones, agrupaciones y acumuladores. Después vamos a ver los streams paralelos, que es trabajar con una arquitectura más concurrente. Vamos a tener un code challenge, que es un examen, un reto de código 100% con expresiones lambda. Y por último vamos a tener las novedades. En las novedades siempre voy a estar actualizando esta parte con las novedades que nos traigan. La última novedad que nos salió fue en Java 13, que fue el switch case con expresiones lambda, y hasta la fecha no han salido nuevas novedades, pero en cuanto salga algo nuevo yo voy a actualizar este curso. Y por último tenemos el cierre de curso. Entonces espero que se animen a tomarlo. Es un curso bastante completo, la verdad, y bueno, nos vemos en el siguiente video.